Se sentaba en el mismo banco todos los días, a la misma hora. Un anciano negro, solo, demasiado inmóvil para parecer inofensivo a la mirada apresurada de los transeúntes. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía. Solo veían la figura inmóvil, con una gorra militar desgastada, mirando el parque como si intentara recordar algo que el mundo ya había olvidado. Pero esa tarde, mientras el sol se colaba entre los árboles, 3 policías lo vieron y decidieron que llevaba allí demasiado tiempo. Así empezó todo. Se llamaba Marcus Harris, veterano de la guerra de Vietnam. Tenía 74 años, vivía solo y no le pedía nada a nadie. Su única costumbre era esta: ir al Parque Monroe y sentarse allí, en silencio, durante un par de horas. Yo observaba el ir y venir, escuchaba caer las hojas y dejaba pasar el tiempo. No hablaba con nadie, no hacía ningún ruido. Simplemente respiraba un poco de paz, la clase de paz que nunca encontró realmente después de regresar de la guerra. Pero ese día, lo único que quería era silencio, y lo que encontró fue todo lo contrario. Marcus notó a los policías incluso antes de oír sus voces. Estaban al otro lado del callejón, hablando en voz baja, pero con la mirada fija en él. No era la primera vez que ocurría algo así. La incomodidad en sus ojos, la vigilancia velada. Pero hoy había algo diferente. Los 3 llevaban chalecos antibalas y uno de ellos sujetaba la correa de un perro policía, un pastor belga, olfateando el aire con entusiasmo. Caminaron hacia él con paso firme, como si hubieran recibido una llamada urgente, pero no había conmoción. Nadie se había quejado de nada. La gente a su alrededor, madres con cochecitos, estudiantes uniformados, corredores con auriculares, ni siquiera parecía notar la presencia de Marcus, pero para aquellos policías era una presencia fuera de lugar. Un hombre demasiado quieto, demasiado silencioso. Un riesgo potencial que debía ser neutralizado. El acercamiento comenzó con una pregunta genérica. «Buenas tardes. ¿Se encuentra bien?» Marcus asintió lentamente. Los 2 primeros policías se situaron frente a él, con las manos en los cinturones, en una postura que no era hostil, pero tampoco amistosa. El tercero, el que sostenía al perro, rodeó la zona y se detuvo junto al banco, mirando la mochila de Marcus en el suelo. Uno de ellos le preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Marcus respondió: «No lo sé, quizá 1 hora». A la respuesta le siguió un silencio incómodo, como si esperaran algo más, una vacilación, una contradicción, cualquier cosa. Pero él simplemente volvió a mirar al horizonte, con la calma intacta. No porque estuviera cómodo, sino porque ya había aprendido que cualquier gesto inesperado podía costarle caro. El perro empezó a gruñir suavemente y las primeras personas empezaron a fijarse en la escena. Los movimientos de los policías llamaron la atención. Primero, 2 adolescentes pasaron lentamente, susurrando. Luego, una mujer de mediana edad se detuvo, con la mochila aún colgando del brazo. El parque, que normalmente ignoraba a Marcus, ahora parecía girar a su alrededor, pero no de la forma que a él le habría gustado. Su cuerpo permaneció firme, sentado, pero los músculos de sus manos comenzaron a contraerse discretamente, una vieja reacción de una época en la que cada segundo podía ser fatal. La correa del perro se acortó. El agente que la sostenía se acercó a la mochila y le pidió a Marcus que se levantara. «Solo una revisión de rutina», dijo. Marcus dudó. No porque ocultara nada, sino porque conocía esa frase. La había oído muchas veces antes de ver a hombres como él siendo empujados, esposados, silenciados. Aún así, obedeció, lentamente, sin prisa, como si supiera que incluso la velocidad del movimiento podía interpretarse como una amenaza. Al levantarse, Marcus dejó que le crujieran las rodillas. Su cuerpo ya no respondía como antes. Sin embargo, sus ojos estaban alerta.
no a la policía, sino a la gente que lo rodeaba. Vio a un niño detener su bicicleta y observar la escena. Vio a una madre jalarla del brazo, susurrando algo que sonaba más a miedo que a explicación. El perro ladraba suave y frecuentemente, y Marcus, de pie junto al banco que había frecuentado durante años, ya no parecía un veterano cansado. A los ojos de los desconocidos, ahora era un sospechoso potencial, un hombre que necesitaba ser sujetado. El policía abrió su mochila y comenzó a rebuscar entre su contenido: una botella de agua, la bolsa de cacahuetes, un libro viejo con las páginas marcadas y en el fondo una cartera desgastada con una identificación militar. Cuando el hombre sacó la tarjeta oscura y plastificada y leyó Marines de EEE, Baja Honorable, hubo un breve silencio entre ellos, pero eso fue todo. Un silencio. Ninguna reacción, ningún gesto de respeto. Solo una nueva mirada, esta vez mezclada con dudas. La identificación en la mano del oficial era más que un simple trozo de plástico con números y un nombre. Era la última identificación que Marcus llevaba con serena dignidad. El cartón estaba descolorido en las esquinas, con los bordes agrietados por el tiempo, pero aún legible. Llevaba la foto de un hombre mucho más joven, con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada, recién llegado de una guerra que nunca había terminado para él. El oficial leyó el nombre en voz alta, casi mecánicamente: Marcus D. Harris, infante de marina, baja honorable. Por un instante, el oficial canino lo miró, fijamente sin decir nada, pero con una mirada que parecía preguntar si eso era realmente cierto. El silencio duró poco. Otro oficial se acercó a la correa del perro, que ahora gruñía con más insistencia. «Hagamos una búsqueda completa», dijo, como si la identificación que había encontrado no valiera nada. La presencia del pasado de Marcus no era suficiente para protegerlo en el presente. Mientras hurgaban de nuevo en la mochila, el perro empezó a tirar con fuerza de la correa, cada vez más nervioso. El agente que lo sujetaba se irritó y murmuró algo como: «Este animal se está comportando raro hoy». Y fue entonces cuando algo cambió. El cachorro fijó sus patas delanteras en el suelo, con la mirada fija en Marcus. Ya no hubo gruñidos, solo una concentración absoluta. El agente hizo un gesto para avanzar con el perro, quizá como presión o simplemente por reflejo. Pero incluso antes de que diera ninguna orden, el animal se soltó. De un salto repentino, corrió hacia Marcus, quien retrocedió un paso instintivamente. Todos se quedaron paralizados. Hubo un segundo de pura tensión, donde todo pareció a punto de estallar. Pero lo que vino después no fue ni ataque ni ladrido. El perro se detuvo frente a Marcus, lo olfateó con insistencia y, de repente, se echó a sus pies. Sus ojos no denotaban miedo, sino reconocimiento, como si de alguna manera supiera exactamente quién era ese hombre. El silencio que se hizo fue casi irreal. El parque, que segundos antes había sido ruidoso, ahora parecía suspendido en el tiempo. El perro, aún tumbado a los pies de Marcus, dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera encontrado descanso. El policía que lo guiaba aún tenía la correa en la mano, pero ahora no sabía qué hacer con ella. Un segundo antes, él había sido el agente de control. Ahora solo era un hombre confundido, atrapado en una escena que no tenía sentido para él. El otro policía, el más joven, miró a Marcus con expresión fija, como si solo en ese momento lo hubiera visto de verdad. No como un sospechoso, sino como alguien que portaba una historia que desconocía y que hasta ese momento no le había importado saber. Marcus no dijo nada. Se agachó con dificultad, apoyando una mano en la rodilla, y con la otra deslizó lentamente la otra por el cuello del animal. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin esfuerzo, no de desesperación, sino de algo más profundo.
Fue como si ese momento, inesperado e imposible, hubiera roto un caparazón que ni siquiera sabía que aún conservaba. Tras unos segundos, murmuró, casi en un susurro, el nombre del perro. «Max». El perro respondió levantando ligeramente las orejas y meneando la cola tímidamente, como si ese nombre se hubiera guardado en algún lugar remoto de su memoria. Y quizá así fuera. Max era el nombre del pastor con el que Marcus había patrullado pueblos en Vietnam décadas atrás. Un perro militar de élite que creía muerto o retirado a alguna base. Pero ahora, ante él, tenía esa misma mirada, el mismo gesto de confianza, la misma alma sociable. Y mientras Marcus acariciaba el cuello de Max, la gente a su alrededor empezó a moverse de nuevo, pero esta vez con otros ojos. Dos jóvenes que habían estado grabando con sus celulares desde el inicio del acercamiento dieron un paso al frente con sus dispositivos aún en alto, sin ocultar ya su asombro. Uno de ellos preguntó, casi sin pensar, «¿Este perro te conoce?» Marcus no respondió. Mantuvo la mano sobre Max, como si ese contacto necesitara mantenerse para mantener algo vivo, una conexión que no se pudiera romper. Los policías, en cambio, parecían desconcertados. No estaban preparados para este giro de los acontecimientos. Esperaban resistencia, irritación, algún tipo de enfrentamiento. Pero lo que vieron fue un reencuentro, un gesto de reconocimiento que no encajaba en el protocolo. El agente responsable del perro tiró ligeramente de la correa, pero Max no se movió. Simplemente ladeó la cabeza, como diciendo, «Este es mi lugar». Y eso dejó a todos sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que la multitud hacía algo más que mirar fijamente. Una mujer con un vestido naranja que había estado observando desde lejos se acercó y preguntó a la policía si arrestaban a ese hombre. La pregunta resonó con fuerza. Se acercaron otras personas, algunas con las manos en los bolsillos, otras con los brazos cruzados. La incomodidad de los agentes era visible. El mayor de ellos se aclaró la garganta, como si intentara recuperar el control. Dijo que no, que era solo una rutina, pero la palabra rutina ahora sonaba vacía. Ya no era posible ignorar lo que todos veían. Un veterano, reconocido por un perro de guerra, un perro entrenado para atacar, pero que ahora estaba sumiso, tranquilo, leal. Era como si en medio del caos de suposiciones, un solo ser hubiera recordado quién era realmente Marcus. Y fue este recuerdo el que comenzó a cambiar la atmósfera. Las expresiones a su alrededor perdieron su tono de alerta y se transformaron en algo más cercano a la curiosidad, la vergüenza o la admiración. Para entonces, Marcus había permanecido en silencio, pero su expresión había cambiado. Aún había dolor en su rostro, no el físico, sino el que se acumula con los años y rara vez encuentra la manera de escapar. Pero detrás de él también había un rastro de dignidad que nadie allí parecía haber notado hasta ahora. El reencuentro con Max no fue solo un momento emotivo, fue una especie de confirmación silenciosa de todo, lo que había intentado explicar antes, sin palabras. Aquí estaba la prueba viviente de que no era solo un hombre extraño en un banco, era un soldado, era alguien que había servido, que había importado, y ahora, irónicamente, quien lo reconoció no fue un ser humano, sino un perro. Y eso decía mucho más sobre el mundo de lo que cualquier palabra podría decir. Los policías, ahora sin iniciativa, comenzaron a retirarse sutilmente. Uno de ellos habló rápidamente por la radio, como si intentara poner fin a un incidente que se había descontrolado. El agente canino seguía intentando convencerlo de que se levantara, pero Max se resistía. Tumbado, con la mirada fija en Marcus, parecía haber regresado a sus tiempos de servicio, como si ese uniforme invisible que Marcus aún vestía se hubiera reactivado, incluso sin uniforme. Algunos comenzaron a filmar de cerca.
una joven con una camiseta universitaria preguntó si podía tomarle una foto. Marcus dudó, pero terminó asintiendo discretamente. Ella no. Usó flash. Tomó la foto como disculpándose por estar allí y le dio las gracias en voz baja. Un hombre de barba canosa comentó a nadie en particular: «Miren esto, el perro lo recuerda. Es realmente raro». La frase, dicha casi como un pensamiento al azar, fue lo que selló la percepción colectiva. A partir de ese momento, Marcus ya no era solo el hombre en el banquillo. Era el veterano con una historia, y la presencia de ese perro a sus pies fue la llave que abrió los ojos de todos. El entorno parecía diferente. Ya no había prisa. Los pasos se hicieron más lentos, las voces más bajas, como si todos intentaran hacer una reverencia improvisada, sin saber exactamente qué hacer. Los policías, avergonzados, empezaron a actuar con una cautela casi exagerada, intentando compensar su agresividad inicial. Uno de ellos, el más joven, se acercó a Marcus y, con tono vacilante, le preguntó si necesitaba algo. Marcus levantó la vista lentamente, como calculando el peso de la respuesta. «No», dijo, «simplemente». Y eso fue suficiente. La palabra salió sin amargura, pero con una firmeza que acalló cualquier intento de disimulo. Ya habían dicho suficiente, o mejor dicho, ya habían hecho suficiente. No quería una limosna ni un favor, solo lo que siempre había buscado en ese estrado, que lo dejaran en paz con su memoria. Y, por un momento, incluso los policías lo comprendieron. Max seguía inmóvil, pero su mirada alerta, como si aún estuviera en una misión. Cuando uno de los policías intentó detenerlo una vez más, el perro simplemente giró la cara, rechazando la orden con sorprendente calma. Fue en ese momento que una mujer mayor, que estaba de pie cerca del árbol, dio un paso al frente. Llevaba una chaqueta azul marino y sostenía una bolsa de papel. Su voz era firme, sin ser agresiva. «Este hombre merece una disculpa». La frase cortó el aire. No fue dicha en tono dramático, ni como una acusación, solo como una afirmación que nadie más tuvo el valor de reconocer. Los policías se miraron entre sí y el silencio regresó. Ninguno respondió, quizás por orgullo, quizás por incapacidad para afrontar un error tan obvio. Pero la semilla ya estaba plantada, y en los rostros de la gente a su alrededor, la incomodidad dio paso a la indignación. Ya no se trataba solo de Marcus, se trataba de todos los que habían sido vistos como sospechosos incluso antes de decir su nombre. Marcus permaneció en silencio. No por falta de palabras, sino porque ya había hablado bastante a lo largo de su vida y rara vez lo habían escuchado. Esta situación, aunque nueva para quienes observaban, era vieja para él. Solo los rostros cambiaron. El patrón era el mismo: desconfianza antes de la mirada, juicio antes del gesto, culpa antes de la explicación. Y ahora, incluso con un perro a sus pies y una multitud a su alrededor, solo sentía agotamiento. Acarició a Max una vez más, pasando suavemente los dedos entre las orejas del animal, como lo había hecho tantos años atrás, cuando aún patrullaban los campos fangosos de Vietnam, sin saber si regresarían con vida. Esa sensación de tener al menos a un ser a su lado en quien confiar, en silencio, era la misma. Max no habló, no se justificó, no prometió nada, simplemente estaba allí. Eso era suficiente. Cuando la policía finalmente se fue, sin decir nada, Marcus volvió a sentarse en el banco. Le crujieron los huesos, sentía el cuerpo pesado, pero no se quejó. Max volvió a tumbarse a su lado, como si esa siempre hubiera sido su postura. Natural. Una joven se acercó y, con cierta vacilación, le ofreció una botella de agua. Marcus la aceptó con un breve asentimiento y una mirada que mezclaba gratitud y sorpresa. No estaba acostumbrado a las muestras de cariño en público. Otro hombre, mayor,
Le ofreció una barrita de cereales, diciendo que era lo mínimo que podía hacer. Marcus también la aceptó, no por la comida, sino por el gesto. Eso fue lo que nunca ocurrió, que la comunidad a su alrededor se diera cuenta, aunque demasiado tarde, de quién estaba allí, quién siempre había estado allí. Y a medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el parque de una luz dorada, nadie parecía tener prisa por irse. Por primera vez en años, Marcus dejó de sentirse invisible. Cuando la mayoría de la gente se dispersó, Marcus se quedó allí un rato más, sin prisa por levantarse. Max permaneció a su lado, atento a cada movimiento, como si hubiera retomado una antigua posición, protegiendo a aquel hombre como lo había hecho décadas atrás. En un momento dado, apareció un empleado del parque sin uniforme completo, con una bolsa de basura. Pasó lentamente, miró a Marcus y le dijo un sincero «Buenas tardes», como si supiera que había algo especial en esa presencia. Marcus respondió con una leve elevación de una ceja y un murmullo apenas audible. Aún lo estaba asimilando todo. La escena aún latía en su interior. El reencuentro, el reconocimiento, la repentina oleada de miradas que finalmente lo vieron. Nada de esto se esperaba, nada de esto era lo que había pedido, pero de alguna manera sucedió. Poco después, un coche patrulla regresó, pero no para intervenir, sino para recoger a Max. El agente a cargo del perro salió solo, esta vez con una expresión menos rígida. Se detuvo a pocos metros, dudó y luego llamó al perro por su nombre de servicio. Max no se movió. Simplemente giró la cabeza hacia Marcus como esperando su permiso. Marcus se agachó una vez más, respirando con dificultad, y susurró algo cerca del oído del animal. Nadie oyó lo que dijo, pero Max se levantó lentamente, lamió la mano de su viejo compañero y caminó hacia el agente con paso tranquilo. Cuando llegó, miró hacia atrás una vez más. Luego, subió al vehículo sin prisa. La puerta estaba cerrada con cuidado. El agente asintió y se marchó. Marcus permaneció en el banco otros 20 minutos. Al levantarse, parecía más encorvado que de costumbre, pero no más débil. Solo llevaba, una vez más, algo que nadie podía ver. Caminó lentamente hacia la parada del autobús, sujetando su mochila con fuerza sobre los hombros. A su alrededor, el parque ya volvía a la normalidad, pero para él nada era igual. No por el alboroto ni por las miradas, sino porque por un raro instante, alguien, incluso un perro, lo reconoció. Y eso, para alguien que había vivido ignorado durante tanto tiempo, valía más que cualquier excusa. A la mañana siguiente, Marcus regresó al parque. La misma hora, el mismo banco. Pero algo había cambiado. Al sentarse, un hombre que caminaba con su nieto lo saludó con la cabeza. Un estudiante pasó y lo llamó señor Harris. El cuidador del parque le ofreció un café de un termo. Nadie habló de lo sucedido. Nadie necesitaba hacerlo. El recuerdo estaba allí, flotando en el aire. Un silencioso recordatorio de que incluso en un mundo distraído, el respeto puede resurgir. A veces demasiado tarde. A veces justo cuando más se necesita. Marcus miró a su alrededor, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos, no para olvidar sino para recordar.